la clase antes de que me olvide. Ah, los tutoriales de YouTube, bueno, ¿qué tal? Ahora sí, yo estoy grabando la clase. Entonces me acordé. Recuerden que si yo no me acuerdo, háganme acordar a ustedes porque si no, me olvido. Bien. Bueno, cuéntenme. Yo el punto 9 y 10 de la guía tengo dudas si los hice. Bueno, los hice. Ahora los vemos. Eh, ya que estamos, ¿me quieren contar hasta dónde llegaron de la guía? Hasta el punto 14, hasta el 11. Ah, pero recontra bien. No pude empezar, no sé por qué no me toma las pilas. Bueno, Franco, ahora te ayudo. Pero fíjate, de consultarlo antes para que no te pase esto de tener que esperar. De última, dejó un mensaje en el campus, en el foro de consultas, comentando qué es lo que pasa, así lo podés resolver antes de llegar a la clase. Ahora ya capaz que parece una semana, entonces la próxima, si tiene algún tipo de problema de este tipo, tipo díganlo antes para que no se atrasen. A ver, Franco, ¿querés mostrarme qué es lo que pasa que no te toma las pilas? Así lo solucionamos primero. Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, sí, te escucho. Ok. ¿Comparto pantalla? Sí, sí. Bancamos el fondo de Boba Fett. Ah, no, no. ¿Se sigue viendo eso? No. Ya lo vi antes, pero no lo comenté. Ah, ¿ves? También me sale este error. No sé Claro, si se ve. eso es lo que la otra vez vimos con no me acuerdo quién, que era por la carpeta donde están guardándolo. Sí, Cambien pero la la cambié carpeta de nuevo. y Y me sigue no. apareciendo. No, me sigue apareciendo. Bueno, pone stop. A ver, pone crear un nuevo proyecto. Pero yo recomendaré si tenés un problema de este tipo que lo reinstales y veas qué onda. Ok. Bueno, ahí agarro. No, por eso, para. Pues por eso es que las estás agregando mal. Las tenés que copiar a la carpeta del proyecto primero. Ah, primero la carpeta del proyecto. Claro, y las tenés que abrir desde la carpeta del proyecto. Ah, a ver, espera. ¿Qué las copio a la...? A la carpeta donde acabas de crear este proyecto. Si querés lo puedes hacer desde ahí, desde el mismo explorador donde lo estás haciendo, o bueno, hacerlos así a mano. Tomás, vos que decís que te faltan dos, que le falta un archivo. ¿No le falta ninguno? Ah, perfecto. ¿Así? Claro. O sea, ahora abrí el Codeblocks Sí. ¿Qué lo y cierro y lo vuelvo a abrir? no, ahora agregar los Ah, archivos, pero tienen que ser agregados desde la carpeta misma. Agregar archivo. Y desde acá ahí, están. claro. Desde ahí los tenés que agregar. Y ahora sí pone el include pila.h. Claro, porque yo le daba la tuerquita y no... Claro, ahí está, ¿ves? Ahí está. Ahí está. Me saltaba el error. Claro. Bueno, gracias, profe. No hay problema. Bien. Eh,
Bueno, viendo ahí, varios llegaron hasta el 9, el 8, el 14, el 11. Igual esos no son todo el mundo. Me gustaría que respondan todos, así sé hasta dónde llegó todo el mundo de la guía. O que me digan, bueno, no llegué a ninguno, etcétera. Muy bien, hasta el 10, hasta el 6, hasta el 11. Excelente. Bueno, bien. Lucila, vos que tenías dos consultas para hacerme, ¿me querés hacer esas consultas? Sí, Emma. Sí, dime. Comparto pantalla. Dale. Empieza el 9. Claro, o sea, pero descomenta el código que querés mostrarme, así lo entiendo. A ver que comenté mal. Igual recomiendo para a futuro, para tener en cuenta, que no hagan todos los ejercicios en un solo proyecto, sino que dediquen un proyecto para cada ejercicio para que no tengan que andar comentando y descomentando cada ejercicio. Pero, recomendación nada más. Sí, yo porque si no tenía que hacer un proyecto con cada ejercicio y se me iba a complicar. Los hice ayer en una tarde, los hice. Bueno, Quería ver si estaba bien la lógica. bueno, creo que todavía tenés dos ejercicios abiertos al mismo tiempo. Pero bueno, a ver, desde el principio.
Me parece que está bien, pero no estoy segura. ¿Cuál era el ejercicio 9? El que te pedía preguntar si las dos pilas tenían la misma cantidad de números. Sí, Bien. Yo lo que recomendaría en realidad es que primero las cargas las hagas por separado, porque si vos cargas las dos al mismo tiempo, siempre inevitablemente van a tener la misma cantidad de elementos. Entonces vos las tendrás que cargar por separado para darle opción al usuario de que le ponga diferente cantidad de elementos. Después, además, en tu carga, vos en ningún momento le estás pidiendo al usuario que ingrese la variable de control. Entonces eso es un ciclo infinito, porque control es igual a S y control nunca deja de ser S porque nunca le pedís al usuario que ingrese si quiere seguir o no ingresando elementos. Así que eso es otra cosa que vas a tener que solucionar. Después lo otro de desapilar A y B al mismo tiempo, eso está bien. Eh, ahora después lo corregís, pero vamos repasando y después los corregís todos juntos. Después cuando vos estás desapilando los dos al mismo tiempo, está bien, vos desapilás y obviamente frenás cuando alguna de las dos se queda vacía, pero después el tema es que nunca comprobás qué fue lo que pasó. Entonces vos no sabés si terminó porque las dos se quedaron vacías, porque una sola se quedó vacía o la otra se quedó vacía. Entonces al finalizar de desapilar todo, que es más arriba, no hay, es fijarte, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué terminó el ciclo? Si terminó porque una se apiló, la otra se terminó de desapilar o las dos se terminaron de desapilar al mismo tiempo. No sé si me seguís y entendés a qué parte me estoy refiriendo. sí, Entonces vos tenés que comprobar el motivo por el cual. Entonces vos tenés que averiguar cuál de las dos quedó vacía. Porque tu ciclo desapila mientras las dos tengan elementos. Ahora te queda saber si las dos se quedaron sin elementos o si no una sola. Pues si las dos se quedaron sin elementos, significa que las dos pilas son iguales, porque se quedaron sin elementos al mismo tiempo. Ahora, si una sola se quedó sin elementos, significa que una es más grande que la otra. ¿Se entiende eso? sí, Bueno, entonces eso es lo que tenés que corregir. ¿Se entendió? ¿O lo explico o no? sí, Ah, bueno. Bueno, eso es sí se lo que... entendió. Perfecto. Bueno, eso es lo que hay que solucionar entonces. Lucila, ¿Dejo de compartir pantalla? sí, mira, yo te haría una recomendación personal que quizá para que puedas ver mejor el código, fíjate que ahí en el Codeblocks tenés varias barras arriba que te ocupan más o menos el 20, el 25% de la pantalla. Yo te recomendaría que las muevas o las que no necesites las quites, cosa que puedas ampliar un poco más la pantalla de donde estás haciendo el código y lo puedas ver un poco más claro. Quizá eso te ayude también a ver el código más amplio y verlo mejor. A mí, yo no sé a vos, Emma, qué te Sí, parece, pero yo sí, lo estoy viendo por ahí demasiado comprimido claro. y por ahí eso también te marea un poco. Podés ir arriba a View y pones Perspective Minimal. Y ahí tenés como más espacio. Y de última, si querés abrir el explorador, pues lo que apretás es F2. Y ahí tenés el log de errores para cuando lo compiles. De última, si querés, lo haces desaparecer cuando estés eh, escribiendo código. Y cuando lo vayas a ejecutar, lo abrís para ver el resultado. Y si apretás Shift F2, te aparece a la izquierda el explorador de proyectos. Sí, es como vos te sientas más cómoda. Claro. También otra cosa que por ahí estaría bueno es que empieces a ordenar un poquito el código respecto de los espacios. Por ejemplo, fíjate en la línea 198 que dice ejercicio 10. Más allá de que eso tendría que estar comentado, podrías hacer un espacio para separar los ejercicios y que vos lo veas un poco mejor. Lo mismo con la declaración de pila. En la 199 vos declarás pila, después la inicializás y después haces el bucle. Está todo muy junto. Y por ahí eso a la hora de leer el código también te confunde y no te permite ver bien
qué hace cada parte del código. Es un consejo para ordenarte un poquito mejor y que después lo puedas ver más fácil. Tomalo, dejalo, ¿no? Cada uno lo hace como se siente cómodo. Pero nada, por ahí te puede servir. Pero medianamente también, ¿no? No, o sea, fíjate que había varias cosas para corregir. De que, por ejemplo, no le estabas pidiendo al usuario que. O sea, había cosas que estaban bien, pero fíjate que había cosas que hay para corregir. De, por ejemplo, que el usuario no podía poner que quería seguir continuando. O sea, te estabas en una carga infinita. Si vos lo ejecutabas a eso, entrabas en una carga infinita donde nunca parabas de pedirle, porque nunca le preguntabas si quería seguir o no. Entonces, control siempre valía ese y nunca dejaba de valer ese. Después, si querés, lo podés corregir y acordate de corregir también lo del ciclo repetitivo, de que una vez que lo terminas de desapilar, preguntar qué fue lo que desapilaste, porque si no, no le estás mostrando al usuario, porque vos le tenés que poner un cartel al usuario que le diga, bueno, las dos pilas son iguales, o la pila A tiene más elementos que la B, o la B tiene más elementos que la A. Esa información también hay que mostrarle al usuario para que sepa qué fue lo que pasó una vez que ingresó. O sea, recuerden que siempre hay que mostrarle tanta información al usuario como es posible para que entienda. O sea, nosotros tenemos como que la responsabilidad de explicarle al usuario paso por paso qué es lo que está sucediendo y dejárselo tan claro como sea posible. ¿En dónde te quedaste, Lucila? ¿En la parte del bucle del ejercicio 10? ¿Eso es lo que no entendiste? No, estoy acomodando el código. Ah, ok. Este ejercicio lo habíamos hecho la clase pasada. Después, por si quieren revisarlo en las grabaciones, para verlo de vuelta. El 9, creo que el 10 también. Deja de compartir pantalla. Bueno, ahí te ayudo yo con eso. Ahí. Bien, gracias, Lucila. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra consulta? Excelente. Bueno, yo quería mostrarles, a ver, en un segundo. No, a ver, ya la mayoría llegó hasta el 13 y el 14. Quiero mostrar algo primero antes de mostrar lo que quería mostrar. Bueno, de esta es la guía número 1. Fíjense que a partir de 15 son todas preguntas teóricas. Son todas preguntas teóricas, que son 4 preguntas. No, 3. No 4, 4. Pero son facilitas, son más que nada como para revisar y que ustedes se den cuenta de algunos errores y como que no trabajen todo en automático. Entonces, fíjense, cuál es la condición del siguiente ciclo, cuándo finaliza el ciclo, y bueno, y ustedes acá tipo tienen que pensar, ¿cuándo es que este ciclo va a finalizar? A ver, vamos a hacerla acá en vivo. ¿Ustedes cuándo creen que este ciclo finaliza? Bueno, Manuel dice que no finaliza. Todavía dice que nunca. Ignacio dice otra cosa. Ignacio dice que no se ejecuta. Porque faltan puntos y comas. Bien, Pablo dice que depende, una respuesta medio ambigua.
En realidad falta el punto y coma, bien. Sí, me gustó esa observación, no la había visto. Bien. Es verdad, no hay punto y coma. Cuando Tadeo dice que esto finaliza cuando la pila 1 esté vacía. Pablo dice que depende de la pila 1. Bueno, aclaro algo, pila 1, pila 2 y descarte son pilas que están creadas. Bien, no sabemos si tiene elementos. ¿Y eso en qué nos modifica, Pablo? El bucle termina, bueno, lo dice, que el bucle termina cuando la pila 1 tenga algún valor cargado, pero dentro del bucle no se hace referencia a la pila 1, por ende es infinito. Bueno, también. Pero también depende de descarte, que tenga elementos. ¿A qué te referís con eso? Buen día. Sí, sí. Así como yo lo veo, es un ciclo en el que depende de que pila 1, principalmente para que el bucle se genere, que pila 1 tenga elementos. Pero después, dentro del bucle, tenés que apilar lo que desapilás en descarte. Pero si descarte no tuviera elementos, no podría suceder tampoco. Y en ese apilar también falta el punto y coma. O sea, para mí crashea. Bien. O sea, faltan datos ahí. A menos que anteriormente se le cargara a pila 1. Bueno, vamos a practicar esto, vamos a solucionar problemas y ustedes me van a ir diciendo qué es lo que va sucediendo a medida que vamos solucionando los problemas. Supónganse que solucionamos el problema más básico de todos, que es el que nos va a mostrar el compilador. Hasta acá, tipo, vamos a recibir cierta ayuda del compilador y nos va a decir, bueno, te falta un punto y coma en tal lugar. Arreglamos eso, ponemos el punto y coma. Si agregamos el punto y coma, y supónganse que pila 1 antes tenía elementos cargados. Y descarte también tiene elementos cargados, y pila 2, todas las pilas tienen elementos cargados. ¿Qué sucede cuando ejecutamos esto? Debería apilarse en 2 lo que se desapila en descarte, cíclicamente hasta que pila 1 no tenga elementos. ¿Y eso cuándo va a pasar? Y eso va a pasar hasta que se vacíe, o sea, hasta ahí crashea cuando pila ya no tiene más elementos, pila 1. Pero ¿Pero ¿lo algo estamos desapilando? le estamos quitando elementos a pila 1? Ah, no, en realidad quedaría infinitamente porque siempre va a tener elementos. Y Ya. Sí, decís, bueno, quiero escuchar. no, más o menos, no quiero spoilearlo, pero Claro, hay una condición para el while que es que a no ver, se modifica nunca. ¿ese while se va a ejecutar infinitamente? Sí, porque nunca le quitas elementos a pila 1. ¿Y ¿Nunca se va a romper? qué pasa En cuando realidad, descarte se quede sin elementos? claro, en realidad se rompe por ese motivo. O sea, el while, la condición de while es infinita, pero lo que pasa dentro del while, no lo es. Ahí está, a mí me gustó. Bien, Tomás dice que nadie le quita pila 1, eso estuvo muy bien, pero hay condiciones. Siéntanse libres de si alguien más está tipo, hablando por el micrófono, ustedes también pueden hablar al micrófono, tipo, se hace mucho más divertido si son varias voces. Bien, bueno, como ya vimos, hay un montón para analizar de 2 líneas de código, nada más. Pues fíjense que simple que era esto, eran 2 líneas de código. Ahí ya podemos ver que ya de entrada no iba a ejecutar, y si lo hacemos ejecutar, se va a romper por una cosa, y si dejamos de que eso se rompa, hay otra cosa que también hace que se rompa. Entonces era 2 líneas de código que estaban muy, muy, muy rotas. E incluso, si de antemano no tenemos las condiciones necesarias, ya antes había cosas que solucionar. Entonces todo dependía si de antes pila 1 tenía elementos o no, si descarte tenía elementos o no. Bien. Bien. Ahora sí, vamos a ver con el 16. Tenemos este código donde pila 1, aux y result son pilas, ¿no? Y acá nos dice que mientras la pila vacía, perdón, mientras la pila 1 no esté vacía, lo que vamos a hacer es preguntar si el tope de pila 1 es igual a 5, y en ese caso vamos a desapilar de pila 1 hacia aux. Y después de aux vamos a pasar los elementos a result. Más o menos, sí, puede ser.
Una pila no puede guardar caracteres, pero no estamos guardando ningún carácter acá, Nacho. Vale, creo que no estoy viendo ningún carácter. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? En realidad, lo que yo puedo observar es que para arrancar no hay un else dentro del if. Bien, no hay un Igual. else. Bien. Entonces no sabemos qué va a pasar en el caso de que el elemento de tope sea distinto de 5. Ah, es una excelente pregunta. Y justo Manuel decía lo mismo en el chat. ¿Qué pasaría si el tope de la pila 1 no es 5? Es una excelente pregunta. Bien, ¿y qué pasa cuando el tope de la pila no es 5? No se ejecuta. ¿No se ejecuta Se rompe. o...? ¿Por qué decís que se rompen? Calculo que quedaría booteando ahí la consola y no haría más nada. Bueno, En realidad no entra Leaf. Si no es 5, no entra Leaf. Hola, ¿se escucha? sí, se escucha. Para mí lo que pasaría es que como no entra en el if, o sea, como el tope de pila 1 no es 5, entraría, o sea, porque cumple la condición del while de que pila no está vacía, pero no cumple la condición del if, entonces entraría en un bucle ahí. Porque Bien, tampoco estás desapilando pila 1 como para darle chance a que sea otro número. bien. ¿Y ese ciclo es un ciclo infinito? Ah. Sí, porque no se está desapilando pila 1, entonces pila 1 nunca está vacía, por ende el while siempre Bien. queda en bucle. Bien, eso fue lo que dijo Agustín. Alguien dijo que no entra en un ciclo infinito. ¿Alguien quiere Yo dije explicar? que no porque no está el else. Entonces, si el elemento tope fueron 4, no tiene a dónde ir, no tiene que ejecutarse. Si es un Claro, 5, sé lo que se tiene que hacer, cuál es el biribiri de las pilas, digamos, pero el else no lo tengo. Entonces, si el elemento tope es 4, ¿qué pasa? No va a ningún lado, no corre. pero, Em, sí, decir, bueno, no, que digo, vos podés usar un if sin un else. Bien, pero ¿cuál sería este caso? Si el elemento es 4, Por ejemplo, supongamos que el elemento es 4. Al if no va a ingresar nunca. Entonces, esas 3 líneas de código, if, apilar y apilar, no se van a ejecutar. claro, es eso ¿Verdad? lo que quiero decir. Entonces sigue. El programa sigue su ejecución. No importa que no haya entrado el if. Claro, vuelve el ¿Qué bucle, hace? pero no hace nada. claro. O sea, Vuelve al while. siempre hace la No en- comprobación. Claro, siempre hace la comprobación y nunca entra. ¿Y eso Claro. cuántas veces lo va a hacer? Sí, lo que pasa, ¿sabes qué? A veces cuando quiero contestar la pregunta, no sé si lo digo por el lado de lo que vemos en la consola, más que lo que pasa por detrás de la consola. Por eso es la respuesta, Claro, en la ¿no? consola no vas a ver nada. Eso quiere decir, ¿no? No va a hacer nada. En Pero definitiva, el el procesador sí va a hacer proceso una va a seguir comprobación. corriendo. Exacto. El Claro, proceso va a seguir corriendo infinitamente. Claro. Porque pila 1 tiene elementos siempre. claro. Si lo tiene, Suponiendo que sí. tenga elementos. Sí. Y suponiendo que el tope no sea 5, ¿no? Habría que pensar qué pasa Claro. si el tope sí es 5. Claro. Bien, entonces ya ahí vemos que, bueno, todo depende de nuestros grandes dependes, si la pila 1 tiene elementos. Bueno, pero supongamos que la pila tiene elementos. Y supongamos que queremos arreglar esto. Porque hasta ahora vimos que si el tope es 5, saca el 5 y después se encuentra con otro y ahí se va a trabar. Y si de entrada es diferente de 5, se traba desde el primero. Pero la cuestión es que a la primera que se encuentre con un número distinto de 5, se va a trabar y va a quedar en un ciclo infinito. El código no te devuelve en result los datos de pila 1 en el mismo orden. No sé si era la respuesta. Y no, porque hasta ahora lo que estamos viendo es que lo que está haciendo es pasar los elementos de una pila a otra, pero no hace nada más que eso, tipo, no nos muestra ni esos datos, e incluso ese código que pasa los elementos de una pila a otra está medio roto. Entonces tenemos que ver cómo solucionaríamos esto, cómo solucionaríamos
el hecho de que se trabe cuando encuentra un elemento distinto a 5. Y con un else que lo desapile y lo ponga en otra pila, para que siga corriendo, se dé la comprobación de la pila 1, que esté vacía o no. Bien, Que el elemento sea igual o distinto de 5 en el if. bien. ¿Y en el else qué haríamos? Que si el elemento es distinto de 5, se apile el tope en otra pila, Bien, bueno, con alguna. perfecto. Ahora, tengo una consulta. Esas dos líneas y esto lo puedo responder cualquiera, ¿no? Estas dos líneas que están ahí, de pasar de pila 1 a aux y de aux a result, ¿qué efecto tienen? ¿Qué es lo que están haciendo esas dos líneas? ¿Cuál es su función? En principio está desapilando pila 1 y después está haciendo un malabar de llevarlo, queda en auxiliar y de auxiliar la pasa a resultado, nada más. Claro, O sea, está haciendo un pasaje donde siempre va a quedar en el mismo orden que antes. claro. ¿No sería más fácil apilar en result Manuel dice por el chat. Apilar en result el desapile de pila 1, claro. Manuel pregunta si no es más fácil pasar directamente de pila 1 a result. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es lo mismo pasarlo No, directamente usa a una, pasarlo perdón, una vez por el medio? si lo pasás por otra pila, conserva el orden. ¿Conserva el orden? Conserva el orden original siempre que no lo volvamos a poner en pila 1. Bien, vamos a. En un segundo que estoy acá dibujando pilas. Así al voleo, le digo. O sea, Tenemos diseño gráfico a full ahí, ¿eh? Sí, claramente. Lo mío no es una mano hábil. Bien, no, en realidad no lo conserva, queda igual, porque estás haciendo de elemento en elemento. Si fueran todos los claro, elementos de una, sí, pero en realidad lo pasás de una pila a la otra, es lo mismo que pasarlo directamente a la otra. claro. Y ahora esto lo voy a explicar para que lo vea todo el mundo. Pues supónganse que yo tengo una serie de elementos acá. 5, 7, 3. Y bueno, vamos a poner acá, esto es pila 1. Esto es aux. Y esto es result. Y acá es donde viene útil esto de que nosotros siempre decimos de que si lo prueban en papel, se ve mucho más fácil que intentar leyéndolo. Fíjense que ahora yo lo dibujo y se ve más claro. Supónganse, ¿no? Que nosotros arreglamos esto y que, bueno, que tuviéramos un número más allá de 5. Imagínense que solamente estoy ejecutando estas dos líneas. Yo paso el 9 a aux. Entonces pongo el 9 acá. Lo saco de acá. Entonces ahí lo pasé de pila 1, lo desapilé de pila 1 y lo apilé en aux. Y fíjense que la otra línea lo desapila de aux y lo pone en result. Ahí está. ¿Cambiaba algo que yo lo pase directamente de pila 1 a result a que lo pase primero por aux y después a result? No, era lo mismo. Claro. Entonces, bueno, fíjate que esto se ve mucho más claro cuando lo dibujamos. Entonces, ¿esas dos líneas están haciendo algo útil? No. Claro, son como medio redundantes. Te sobra una línea, o sea, sería lo mismo pasarlo directamente con la última línea. Claro. O retirar directamente también la creación de la pila esa. Hay una pila que está al divino botón, como quien dice. Claro. O esa segunda pila que está como al divino botón, la podemos utilizar para otra cosa. Claro. ¿Para qué podemos utilizar esa segunda pila? Por ejemplo, aux. Si pasamos de pila a result, todos los elementos que son iguales a 5. Parallels. Claro, ahí está. Entonces podemos agarrar y pasar al else todos los elementos distintos a 5. Entonces, en result podemos guardar todos los elementos
que son distintos a 5 o iguales a 5, y en aux todos los elementos distintos. Entonces, ahí ya vemos un montón de cosas para tener en cuenta. O sea, no solamente es que esto estaba mal, sino que también había código redundante, que no necesariamente es un error, porque vimos acá que había errores y también había malas prácticas. No siempre van a ocurrir las dos, pero bueno, acá justo en este caso se dieron dos ejemplos donde teníamos, por un lado, los errores que no permitían que esto sea un código que se pueda ejecutar o que funcione, y por otro lado, algo que está como medio redundante, como para qué voy a pasar de un lado a otro y después a otro lado si lo puedo pasar directamente. Bien. Para apilar, bueno, acá Manuel, exactamente, para apilar los diferentes elementos del 5. Bien, bien. Me gustan estos ejercicios de debate. Bueno, ¿se acuerdan de que había un elemento, un ejercicio que estaba por acá? Todos los elementos distintos a 5. Ah, no, es un ejercicio nuevo. Bueno, tienen un ejercicio que dice que se van a cargar por teclado una pila origen y se van a pasar a distinto todos aquellos elementos que preceden al valor 5. O sea, no es como todos los elementos anteriores al 5, como el 1, 2 y 3 y 4, sino que lo que va a hacer es, va a ir, pasar a la pila distinto todos los elementos hasta que se encuentre un 5. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, en el caso de la pila 1, ¿qué elementos va a pasar? A este que yo tengo puesto acá. ¿El 3 y el 7? Claro, el 3 y el 7, pues son todos los elementos que se encuentran antes del el evento 5. Ahora, si yo en este caso lo tuviera de otra forma, y en este caso, ¿qué elementos pasaría? Solo 9. Solo 9. Y en este caso, ninguno. Bien. Eso es lo que tiene que hacer. Hasta ahí tenemos claro qué es lo que tiene que hacer. Ahora, no se asegura de que exista algún 5. Entonces puede que no haya ningún 5, entonces tenga que pasar todos los elementos hasta que quede vacía. Bien. El programa entonces carga por teclado una pila origen y pasa a destino todos los elementos que preceden al valor 5. Entonces nuestro código tiene las pilas origen y distinto, las inicializa, lee en origen, y después, mientras la pila origen no esté vacía, abre, si la pila vacía no está, la pila origen no está vacía, lo que hace es un while de que mientras el tope de origen sea distinto de 5, lo que hace es pasa a distinto lo que es esa pila de origen. La primera pregunta. ¿Ya explicaron el 14? No. Estamos viendo los últimos que son más de debate para dialogarlos entre todos, pero no expliqué un ejercicio en particular de los de código. La primera pregunta de todo esto. ¿Resuelve el problema planteado? ¿Pasa a todos los elementos que... Sí y no. Es como medio ambiguo. Claro, pasan siempre que siempre que el 5 no sea el tope de la pila. O pasa todo lo que esté después del 5, digamos. Pero si el 5, como usted puso, si el 5 está en el tope de la pila, no pasa nada. ¿Y pero qué tenía recuerde cuál es el propósito de este ejercicio? Ah, que precede. No, pensé. Nada, mala mía. Claro. Entonces, todos los elementos que están entre el tope y el 5 los tiene que pasar. Ahora, el tema es que si de entrada yo tengo un 5, no tiene que hacer nada. Porque es todos los elementos que están entre el tope y el 5. Cuando a la primera que se encuentra un 5, tiene que dejar de pasar elementos.
Bien. Tendría que ser menor, igual o distinto. No distinto. ¿Por qué, Agustín? Vamos de a una. Después voy con Manuel. Claro, por eso, ¿qué dice que precede? ¿Qué es lo que expliqué recién? Todos los elementos que estén antes del 5 en la pila, no los elementos menores a 5, sino los que preceden al 5. Si yo tengo una serie de elementos, Entendelo como que desapilá todos los elementos hasta que te encuentres un 5. Cuando te encuentres un 5, para. Si te encontrás un 5 al principio, no haces nada. Si nunca te lo encontrás, vas a desapilar todo. Si te lo encontrás a la mitad, desapilarás la mitad y la otra mitad no. bien. A ver, Manuel. Solo se agrega un elemento en ese código. Por ende, el if está bien. Pero si hay más de un elemento, solamente pasaría el tope. A ver, si hay más de un elemento, solamente pasaría el tope. Supónganse que hay más de un elemento en la pila origen. Para que tenga muchos elementos. Para que tenga 2, o 3, o 4. Entra una vez al if. Entra al if y después adentro del if entra el while. No nos olvidemos que dentro del if hay un while. Y el while no va a entrar una vez, sino que va a entrar hasta que se deje de cumplir esa condición. ¿En el while corta o sigue, Manuel? El resto también. ¿Qué opina? Tipo, ¿en el while va a funcionar o no va a funcionar? ¿Qué va a hacer en el while? Va a comparar con el valor de tope. Claro, y si es distinto de 5, ¿qué va a hacer? Va a apilar en distinto lo que el tope que estaba en cosa. Claro, ¿y cuándo va a frenar? Cuando sea distinto. Diferente a 5. Supongamos que tenemos una pila que no tiene ningún 5. Son todos números diferentes. ¿Cuándo Va a frena? desapilarla toda y se va a romper cuando no quede nada en origen. Ahí va. Entonces, ¿qué tenemos que solucionar acá? Ahí está. Ah, que una condición para cuando ya no tenga elementos de origen. Para que no se rompa el bucle. Claro, Ahí dice poner una. Poner un ampersand. Bien, un doble ampersand y poner una condición más. Me gustó eso. La consulta es acá. Ese if, ¿no está como medio raro? Como que no es medio raro comprobar una sola vez si una pila está vacía. Porque, como sabemos, nosotros vivimos quitando elementos o poniendo elementos. Capaz que serviría si voy a mostrar. Entonces, si la pila no está vacía, la muestro. Pero acá es como que es raro preguntar una sola vez si una pila no está vacía. Pila vacía. Muy bien, Eloy. Ahí tenemos un error de sintaxis. Bien. Ahí tenemos un... Me gusta esa visión de compilador, de tener un compilador en la cabeza. Bien, claramente acá tenemos un problema, pila vacía. Lo notó Eloy, está mal escrito. Entonces ahí nos saldría un error de sintaxis. Tenemos que corregir eso y ponerlo en minúscula. Bien, ahí ya descubrimos un error de sintaxis y como vemos también estamos viendo un par de errores de lógica. Va a parar cuando tenga un 5. Sí, el problema es qué pasa si no tenemos ningún 5. Como ya indicaron, se va a romper porque no va a frenar, se va a quedar sin elementos y ahí se rompe. Porque va a querer desapilar de una pila que no tiene elementos. Entonces, ¿cómo lo solucionamos eso? Poner un while donde está el if y un if donde está el while, dice Tobías. En ese caso lo que nos quedaría es que mientras la pila no esté vacía, si el tope de origen es diferente a 5, lo pasa a distinto. Bien, vamos a ponerte un ejemplo, Tobías. Vamos a probar tu teoría. Pon un 5 ahí.
Y así vamos a hacer con cada una de las respuestas. Aunque capaz que la de Tobias está bien de una. No confirmo ni niego nada. Supónganse, según esa solución, nosotros acá ponemos un while. Entonces, mientras la pila de origen no esté vacía, si el tope de origen es distinto a 5, lo apilamos en distinto. Entonces, recuerden para todo el mundo, intercambiamos el if con el while. Entonces es mientras no esté vacía, si o if el tope de origen es distinto a 5. Entonces, acá lo que estamos haciendo es que la pila vacía la pila de origen está vacía, no. Entonces entra y va al if. Si el tope de origen es distinto a 5, eso se cumple porque acá tengo un 9. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo vamos a pasar a... Acá tendría que cambiar los nombres. Y esto es distinto. Y acá tenemos origen. Bien. Pasamos el 9 y eso se cumple, ¿no? Tipo, lo pasamos. ¿A qué pila va esto? ¿O qué pasa con este 9? Va, queda ahí. Va a la pila distinta, bien. Bueno, llegamos al 5. ¿Y con el 5 qué pasa? ¿La pila origen está vacía? No, entonces lo del while se vuelve a cumplir, vuelve a entrar, sigue siendo un ciclo repetitivo. Y la condición del if, de si el tope de origen es distinto a 5, ¿se cumple? No. ¿Y qué pasa con ese 5? ¿Queda en origen o se va distinto? Bien, ahí. Manuel dice se debería quedar en origen. Bien, entonces, recordemos, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? A ver si alguien me lo recuerda. Que pasen todos los elementos que preceden al 5. Pasar todos los elementos que preceden al 5. Entonces, ¿está bien que el 5 se quede en origen? Claro. Sí, está bien. Bien, ahora, el 5 se queda en origen, pero el while se sigue cumpliendo. Recordemos que en esta versión esto era un while y esto era un if. Entonces, pila vacía sigue estando vacía. Sigue teniendo elementos. No se cumple. Entonces, el que no esté vacía se sigue cumpliendo. Vuelve a entrar al while, se vuelve a encontrar con el mismo elemento en el tope, que sigue siendo distinto de 5, no hace nada, y vuelve a entrar y acá se queda en un ciclo infinito. Sí. Entonces, a mí se me ocurrió por ahí para, hacer un... Pablo, quiero justo ahí, alguien dijo, ¿podría poner un else con un break? No, eso está como... Esas son las cosas que no se pueden hacer. O sea, que se pueden hacer, pero que está mal. Tipo, cualquier cosa que sea romper, o sea, interrumpir como que forzándolo, no es lo mejor. Tipo, poner un else para borrar, para salir un break, a ponerle a mano, cambiarle a mano el valor de un contador en vez de que se siga repitiendo. Son cosas, o la expresión go to, que es ir a tal línea, son cosas que si tenemos que forzarlo, no está bien. Lo que nosotros tendremos que hacer acá es pensar una mejor forma de poner nuestras condiciones para que se interrumpan a que forzarlo. Tomás dijo que podría agregar otra condición al while y Pablo también estaba por decir algo. Sí, no lo pensé demasiado, podríamos discutirlo, pero por ejemplo un if para hacer una comprobación primero y después un do while para que ejecute de acuerdo a si todavía quedan elementos en la pila de origen, pero en principio una comprobación primero para que tenga elementos. Vamos a hacer una cosa. Un if si tiene elementos y el do while que desapile mientras que el tope sea igual a, distinto de 5 y queden elementos. Vamos a hacer una cosa.
a correrlo. No, no lo voy a correr. Porque la idea de acá es no depender tanto del ejecutar, pero sí lo voy a poner en un lugar para poder escribirlo. O bueno, un poco en pastel, ¿no? Poner... Save. Y vamos a borrar estas cosas de acá. Bien. Acá, teníamos una teoría de que esto estaba así y no funcionaba, entonces vamos a agarrar y vamos a mover mis dibujitos a este lado. Bien, Pablo, vos decías que vos pondrías, ¿qué es lo que cambiarías de este código? Este es el código original. No, en realidad no lo pensé demasiado, pero pensaba si se hiciera una comprobación como la que está ahí, capaz que con otra más, pero un do while, donde en el do haga la operación de apilar y el while, al finalizar, haga una comprobación de que todavía queden elementos. O sea, ese do while, ¿qué lo pondrías? ¿Adentro del if? O sea, ¿dejarías algo de lo que está acá? Sí, no lo Y, pensé demasiado, pero es un do while dentro del if. o sea, si el if, si la pila vacía, si la pila origen no está vacía. Claro. Claro, a mí lo que se me hace raro es preguntar una sola vez si la pila está vacía. Pero en el do while no hace otra comprobación al finalizar, o sea, después del do. Y, o sea, y en el do while tu comprobación sería que la pila no esté vacía. Claro. ¿Y por qué no hacer un while entonces y que preguntes desde el principio si la pila está vacía? En vez de hacer un if y después un do while, para preguntar al principio una vez y después volver a preguntar al final. ¿Qué pasa si te encontrás con una pila vacía desde un primer momento? Por Claro. eso se me ocurrió de esa manera, para que primero con el if haga la primera comprobación y si no salte al else. Es que está muy bien porque de esa forma sí solucionarías, preguntarías al principio con un if y después con un do while, pero fíjate que en vez de hacer un if y un do while, puedes lograr lo mismo solamente con un while y preguntar ya de entrada, un while que pregunte de entrada si la pila no está vacía, en vez de tener que preguntar con un if al principio si está vacía y después hacer un do while. Okay. Ahí Eloy mencionó un problema que hasta ahora nadie había mencionado, que estuvo atento, y es que tengo un solo elemento en la pila. Tipo, en el código lo único que estoy haciendo es cargar un elemento. Y fíjense que eso es una pila donde yo le estoy pidiendo al usuario que cargue elementos a la pila y después ahí ver cuáles cargó y ver cuáles están antes del 5, cuáles después del 5. No tiene mucho sentido si yo al usuario lo único que le estoy pidiendo es que cargue un elemento. Pero pensé que era como redundante, como que le habían puesto para ahorrar por el ejercicio, para no andar escribiendo tantos leer y demás. No. Ese es un problema que acá tenemos que solucionar. Pero yo no tiene mucho sentido que yo me ponga a verificar todo esto para un solo evento. Entonces, no sé, vamos a solucionar problema por problema. ¿Cuál solucionamos primero? ¿El tema de que nos mire o el problema de la carga? La carga, porque Bien, si no, no tenés ejercicio. Bien, ¿y cómo solucionamos esto? Y poniendo más de un leer. O un bucle para que ingrese datos el usuario. Ya la opción al usuario. Bien, me gusta esto de darle los soluciones. Vamos a crear una variable. Y mientras malo escribir acá es que uno claramente no tiene sugerencias del coso.
Bien. ¿Así lo harían ustedes? Falta el eje flash. Bueno, falta el F-Flash. El scanf no me quedó muy claro. Ah, ¿no? ¿Y qué tiene mal el scanf? Falta las comillas en el carácter. Comillas, %C. %C y después coma, control. Bien, bien. Ampersand control. Perfecto, perfecto. Tenía un montón de errores. Hay siguen las trampas. Sí, sí, sí. Ahora sí, esto tiene sentido. Necesito el indicador de tipo que indique de qué tipo de variable voy a leer, como bien dijo, el %C, y después tengo que poner la variable que yo estaba leyendo. Yo no tenía ninguna variable que yo me sé, tenía una variable que se llama control. Y bueno, las comillas como dijo Eloy. Bien, ahora sí que tenemos solucionado esto. Nuestras cargas solucionadas y tenemos más de un elemento. Seguimos teniendo el tema de cómo solucionamos que pase todos los elementos a la pila distintos hasta que se encuentre con un 5. Estos son origen y esto es distintos. Entonces, tiene que pasar elementos. ¿Y cuándo tiene que dejar de pasar elementos? Cuando tope sea igual a 5. ¿Y qué pasa si no tiene ningún otro elemento? Si no tiene ningún 5. Yo lo que creo es que por ahí, a ver, se me ocurrió, habría que hacer un while donde se compruebe que la pila tiene elementos y que el tope sean distintos de 5. Y entonces en ese bucle haga la apilación correspondiente y desapile. Ahí me gusta más. Entonces, apila y cuando se encuentre con 5, porque la pila tiene elementos y el tope es igual a 5, ahí ya deja de hacer el bucle. Bien, ahí me gusta más. Entonces, no sé si entendieron todos lo que dijo Pablo, pero básicamente dijo Pablo que nuestro while tiene que comprobar dos cosas. Entonces, corte porque se cumple alguna de esas dos cosas. O corte porque se encuentra con un 5, o corte porque se quedó sin elementos. Y Porque sería mucho acá, más línea de código también. claro, porque fíjense que acá nuestro ciclo viene bien. Mientras la pila tenga elementos mientras se encuentre con algún 5. Fíjense. Claro, en realidad está bien el código, pero lo que está comprobando el if, esa condición se tiene que meter con doble ampersand dentro del while y borrar el if. Eso sería. ¿El resto está de acuerdo con Pablo? El hecho de haberlo separado en un if y un while es donde hace que se rompa, pero si metes esa condición de pila vacía en la del tope de origen, o sea, en la del while, sería lo que estábamos hablando. Esas dos condiciones dentro del mismo bucle, sacando el Bien. if. Bien, Agustín, vas para que voy a repetir. Lo que dice Pablo es que la condición que está en el if la meta como otra condición del while, porque no tiene sentido comprobar una sola vez. Nosotros tenemos que ir pasando elementos y tenemos que cortar por dos motivos. Entonces acá sirve pensar de antemano cuándo es que queremos cortar. Y bueno, en este caso nosotros queremos cortar cuando se encuentre con un 5 o se quede la pila vacía, porque si en ningún momento tiene un 5, lo que hace es seguir infinitamente. Fíjense, en el caso así como lo tenemos, al principio pregunta si la pila tiene elementos, pero después no vuelve a comprobarlo. Y después sigue pasando elementos hasta que se encuentre un 5. Y si nunca se encuentra con un 5, va a intentar desapilar por más que no haya nada. Y yo me confundí y dije doble ampersand, pero en realidad es un OR, no un AND. Bien, acá alguien lo copió, así que yo lo que voy a hacer es hacer un copy-paste acá. Acá. Lo sacamos. Y directamente. Así lo pondrían ustedes. Bueno, vamos a comprobar esta teoría. Y fíjense que todo esto lo estamos mirando y en ningún momento presionamos ejecutar, así que no se desesperen, tipo, a ejecutar cuando un montón de cosas se pueden sacar analizando nada más. Y yo acá lo estoy dibujando acá, pero tranquilamente esto lo podría hacer en una libreta mucho más fácil, andar escribiendo números.
mal alineados en Zoom. 6. Bien. Tengo 6 mensajes nuevos. Profe, el origen, me olvidé de cerrar con paréntesis. Ah, tenés razón. Vamos a poner el paréntesis que nos falta acá. Pero. Bien. Bueno, vamos a ir número por número. Y vamos a ir mirando si esto se cumple, ¿no? Supongamos que ya cargamos la pila y le cargamos estos números, fantásticos números. La pila vacía de origen no está vacía, se cumple, es verdadero, ¿verdad? Y el tope de origen es diferente a 5, también se cumple. Las dos condiciones se cumplen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar. Vamos a borrar el 6. Va antes del distinto. Claro, el paréntesis del 5. Ah, sí, perdón, tiene razón. A mí me pareció raro también, pero. No, mala mía, estaba distraído. Ahí está. Vamos a agarrar, entonces de ahí vamos a sacar el 6 y lo vamos a pasar a la otra pila que es la de acá. Con el 6. Bien. Después, me queda un 2 y resulta que la pila origen sigue con elementos y también ese tope es distinto de 5, entonces lo pasa. Sacamos acá y lo pasamos acá. Lo mismo se va a cumplir para el 9. Bien, y acá veremos esto. ¿La pila origen tiene elementos? Sí. ¿El tope de origen es distinto de 5? No. Bien. La condición del while sigue siendo verdadera, porque esto es un OR. Entonces, si esto se cumple o esto se cumple, esto es verdadero. Y una de las dos condiciones se cumple, Sí, entonces iba el AND, no iba el OR. claro. Porque el OR es permisivo. Si por Claro. lo menos una de las dos se cumple, todo se cumple. El AND Claro. es las dos se tienen que cumplir. Si esto y esto se cumplen. No, Claro. si esto o esto se cumple. Entonces, esto Lo he hecho bien, entonces. se hace con un doble ampersand. Y en este caso, ahora sí. La pila origen tiene elementos, sí. Y el tope de origen es distinto a 5, no. Bueno, entonces nada se cumple. Sale y no hace nada. Y frenó bien, como corresponde. ¿Todo el mundo lo ve a esto? Sí. Bien. Bueno. A mí me está quedando algo ahí en el tintero, Manuel. Perdóname que te lo voy a preguntar porque no lo recuerdo. Por supuesto. ¿Qué pasa si cambio el orden de las condiciones en el while? Si primero pregunto si hay un tope y después pregunto si la pila está vacía. Excelente pregunta, Juan. Vamos a ver. ¿Cambia algo? Que yo le cambie las condiciones. Esto yo lo pongo al revés. Bien. Si es un AND, no debería. Bien. O sea, porque tiene que comprobar los dos. Entonces el orden me parece, no debería importar. Porque para que dé verdadero, las dos tienen que ser verdaderos. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Esto viéndolo en forma matemática, ¿no? Si es un AND, tiene el resultado del while es de los dos verdaderos. Va a comprobar las dos. Si fueran en dos bucles distintos, sería otra cosa. Bien. Pero no sé cómo lo analizo tampoco. Ahora lo vemos. Lo analizamos con un ejemplo y vemos si es lo mismo o no es lo mismo. No debería, la mayoría dice que no debería ya que comprueba las dos. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? ¿Que no cambia nada
Bueno, hasta ahora tengo la opinión de Pablo y de Manuel. ¿El resto qué piensa distinto? Estamos hablando de casos en el LAN. Acá en este caso que tenemos un AND, no debería. Por mí no cambia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Vamos con esto, así como está. El tope de origen es distinto de 5. Si el de la izquierda rompe el ciclo, no comprueba el siguiente. Bien. Bueno, ¿el tope de esto es distinto de 5? Sí. Sí. Bien. Entonces lo pasamos. Y acá ponemos S6. El tope 2 es distinto de 5 y la pila tiene elementos, sí. Entonces, Sí. se cumple, lo pasamos. El tope de 9 es distinto de 5 y la pila tiene elementos, Sí. lo pasamos. Vuelve acá y acá es cuando debería frenar, pero lo primero que hace es consultar esto. ¿El tope de origen es distinto de 5? Si lo toma como 0, sí. No sé. Ahí ¿El está tope el de tema. origen, ¿el tope de origen es distinto de 5 o no? No hay valores para comparar. ¿Y qué va a pasar cuando quiera verificar si el tope de una pila es distinto de 5 y la pila no tiene elementos? Se rompe, ¿no? Se rompe. Se rompe. Lo mismo que cuando queremos desapilar de una pila que está vacía o cuando queremos hacer siempre cosas con una pila que está vacía, inevitablemente se rompe. Sí, ojo con el orden de los factores en el while, porque siempre primero comprueba uno y después comprueba el otro. Hay veces que las cosas no funcionan y se rompen la cabeza por qué no me funciona, por qué no me funciona, y muchas veces puede ser por eso. Fíjense, esto lo vamos a, aquí estamos, lo vamos a comprobar, así lo pueden ver. Vamos a limpiar la pantalla. Bien. Creo que yo tenía un ejemplo de pilas por acá. No. Vamos a abrir este. Sí, todo. Bien, acá vamos a agregar librería de pilas. Copiamos. Ah, mira, ya tenía. Ah. Bien. Por acá. Include. Pila.h. Se corre todo bien. Y acá estamos teniendo un pequeño inconveniente. O por los dos vamos a crear un proyecto nuevo. Bien, vamos a agregar las librerías. ¿Ser que no tengas el return del main ahí? Puede ser también. Vamos a copiarles estas dos. Y ya me olvidé dónde estaba.
Por ejemplo, pilas. Bien. Ajá, ajá. Bien. Vamos a cargarle elementos. Y fíjense, yo ahora cargo elementos que ni... Bueno, ya me equivoqué del principio. Vamos a cargar todos los elementos que sean distintos de 5. 4, 2, 1, 9. No. Y si nunca estoy mostrando, ¿cuál es nuestro rol acá? Claro, intentar mostrar algo. Pues si no, evidentemente... Profe, igual estaría bueno, ¿no? Un printeo mostrar después del primer while de la carga, para ver cómo están al principio, ¿no? Dale. No, distintos. Sí. No estaría bien poner un print diciendo qué pila se va a mostrar. También podemos poner, se va a mostrar la pila origen y podemos acá poner printf pila origen. A pila distinto. En la 30 te falta un punto. Y en la 30 le falta un poquito. Muchas gracias. Bueno. Fíjense, yo voy a agregar una serie de elementos. Voy a agregar un 8, un 9. Vamos a probarla acá con un elemento que tenga 5, un 4 y un 2. Fíjense, la pila origen tiene 8, 9, 5, 4 y 2. Ahora, después la pila origen se va a quedar con 8, 9, 5. ¿Por qué? Porque el 2 y el 4 los pasó a la pila distintos y ahí se encontró con un 5 y ahí cortó. Cuando se encuentra con un elemento de origen que sea distinto a 5, frena. Ya que estamos, vamos a encerrar cada condición entre paréntesis para que quede todo más prolijo. Bien. Ahora, vamos a poner un caso donde no tenga elementos que sean iguales a 5. No se Y rompe. acá los pasó todos y no se rompió. Bueno, en este caso no se rompió, pero puede que haya casos en los que se rompa porque los hemos visto y ha pasado. Acá, tipo, por la benevolencia de CodeBlocks, no se ha roto. Lo logramos. Pero bueno, tengan cuidado con esto. Siempre que comprueben algo que puede hacer que su código se rompa, que eso sea lo primero que comprueban. En este caso se tendría que haber roto y de casualidad no se rompió. Pero bueno, no tendría que haber funcionado esto. Porque esto, como esto es lo que hace que nuestro código se rompa, Se ve que tiene un. La librería tiene algún if, algo que comprueba si está. Si sí. no,
Claro, puede ser que la función de tope ahora esté arreglada para que verifique de que si no es vacía, no haga nada. Pero bueno, en otros casos puede que se rompa. Por ejemplo, si ustedes están trabajando, bueno, más adelante cuando trabajen con arreglos, están comprobando que se queden sin elementos del arreglo, eso sería lo primero que tienen que comprobar. Bien. Y el último. Este es un problema que donde dice que tenemos dos pilas, que son pila 1, pila 2 y otra tercera que se llama descarte. Ahora, este ejercicio lo que hace es que mientras la pila 1 y la pila 2 no estén vacías, los vaya apilando en descarte. Bueno, ¿cuál es la condición del ciclo? Falta un punto y coma en el segundo desapilar. Bien. ¿Y cuál es la condición del ciclo? Más allá de repetir lo que recuerden que cuando alguien les pregunta cuál es la condición del ciclo, no es repetir lo mismo que está escrito, sino que ustedes lo expliquen en sus palabras. Mientras las dos tengan elementos. Me gusta eso. Bien. Mientras las dos tengan elementos es una buena forma de explicarlo. Esto va a pasar y pasa mucho en los exámenes, que nosotros pedimos, bueno, explique lo que hace tal código. Y lo que hacen es escribirnos línea por línea qué es lo que hacen. Tipo, lo primero que hace es un if si es mayor a 5 y después abre una llave y después apila y nada, capaz que lo que tenían que responder es verifica si los elementos de la pila son mayores a 5. Entonces, cuando en un examen se encuentra una pregunta así, y nosotros les pedimos, explique lo que hace tal ejercicio, no los lean el código línea por línea, por nosotros también podemos leer el código línea por línea, y ahí como que no están agregando nada de valor a la respuesta, sino que usted diga, bueno, todo esto sirve para hacer tal cosa. Eso se puede resumir en una sola oración. Bien, ahí tenemos un ejemplo bien hecho, mientras las dos pilas tengan elementos. Ahora, ¿cuáles son los posibles estados? ¿Qué es lo que puede suceder cuando termine el ciclo? Pueden quedar las dos vacías, bien, o una vacía y una no, que se queden sin elementos. Claro, ahí está, muy bien Agustín. Puede que cuando esto termine tenga o una vacía o las dos vacías. Si una se queda sin elementos se corta, o puede que las dos se queden vacías al mismo tiempo si tienen la misma cantidad de elementos. Si no hay elementos, el resultado es el mismo. Porque si no hay elementos, de entrada no entra y no va a entrar al ciclo porque una no tiene elementos o porque las dos no tienen elementos. Solamente hace falta que una no tenga elementos. Bien. Hace falta que solo una no tenga elementos, pero puede que las dos no tengan elementos. También en ese caso se puede dar. Nada. Y fíjense, este era el más simple de todos. Que costó mucho menos que este que hicimos antes. Hay paréntesis de más. ¿Dónde es que hay paréntesis de más? A la derecha hay uno de más. ¿A la derecha de dónde? No, igual estaba bien, no. Igual pasa ya que por ejemplo. Sí, en realidad sí hay paréntesis más. Y fíjense que cada paréntesis extra los marca en blanco. Fíjense, acá. No hay paréntesis más igual. Ahí a la Fíjense. derecha hay 3 porque uno es del while, otro No, de cada término del AND y otros del apilados. Sí, Muy bien. Tienes razón. En arriba también, en el while, el que está marcado en blanco. No, está bien, blanco. yo no dije nada. Fíjense, los probamos. Este pertenece a
esto del ampersand pilados, tipo la condición. Después el de este cierra con el primer paréntesis blanco y el tercero es el que engloba toda la condición. El único error acá es que falta un punto y coma. Bien, a ver. Agustín, vos que tenés una duda con el 14, así ya terminamos con esto y así ya los mando temprano porque ustedes entran más temprano en la clase de Vero, ahora 10:30. ¿Cuál es tu consulta con respecto al 14? Yo lo que no voy a hacer es hacerlo entero al 14. Bueno, no voy a darles la respuesta entera, pero puedo ayudarles a guiarles la respuesta. ¿Cuál es tu consulta respecto al 14? Bien, no lo pudiste plantear. ¿Y qué es lo que te cuesta plantear? Porque hay varias cosas para resolver. Porque acá dice que si la cantidad de elementos de dada es par, y bueno, si la cantidad es par, hay que pasar el elemento del tope de la pila aux a la pila par, y si no, hay que pasarlo a la pila impar. O sea que vamos a tener 3 pilas como mínimo, o 4. Tenemos la pila dada, la pila aux, la pila par y la pila impar. Y después tenemos que verificar si la pila dada es par. Y a partir de eso ver qué hacemos con los elementos de la aux. Para determinar si es par o no. Bueno, ¿cómo sabemos si algo es par o no es par? ¿Cómo? No preguntaba exactamente en términos de código, sino de tipo en la vida real, cómo sabemos si una cantidad de elementos es par o no. Ahí está, Manuel lo dijo. Si es divisible por 2 o si el resto es 0, pero lo respondente es si es divisible por 2. O también lo que podemos decir si es múltiplo de 2. Tipo, está todo relacionado con el número 2, ¿no? Ahí, tipo, alguien dijo el if y alguien dijo el mod, pero ¿el mod de qué? Por acá te recuerden que no podemos trabajar con variables de tipo contador. Eso, tipo, recuérdenlo todos. Acá no podemos usar elementos de contador. Pero sí lo que podemos hacer, a ver, miremos cuáles son nuestras opciones para trabajar con pilas. Podemos apilar o podemos desapilar. Y esas son las formas que tenemos de trabajar con una pila. Más allá de mostrar o comprobar el tope o esas cosas, que en este momento no nos hicieron muchas, podemos apilar o desapilar. ¿Qué podemos hacer apilando y desapilando? Ahí Pablo tiró una muy buena. Si yo desapilo de 2 en 2, ¿qué va a terminar pasando? En algún momento me voy a quedar con 0 elementos o me voy a quedar con un solo elemento. ¿Entendés por dónde va eso, Agustín? O el resto también, que tiraron como lo del modo de preguntar. Si yo voy sacando de 2 en 2, en algún momento lo que me va a pasar es que me quedo con un solo elemento o con 2 elementos. Digo, con 0 elementos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí ya me doy cuenta si la cantidad de elementos es par o impar. Pues si yo fui sacando de 2 en 2 y me queda un solo elemento, significa que tenía una cantidad impar. Y si me quedo con 0 elementos, significa que la cantidad de elementos era impar. Y desde ahí hay que ver, bueno, qué hacemos, porque todos esos elementos nosotros los fuimos pasando a algún lado, posiblemente una pila aux. Entonces ahí que tenemos que ver, bueno, el elemento que está al tope de la pila aux, ¿lo paso a par o a impar? ¿Cómo evalúo si tengo...? Pero es lo que acabamos de hablar, Agustín. Si yo voy sacando elementos de 2 en 2, eventualmente, ¿con cuántos elementos me voy a quedar? Me quedo o con uno, desapilando de a uno, si una se queda sin elementos, si la otra no, significa que la segunda tenía más acá, pero el problema es que si yo desapilo de a uno, no tengo forma de verificar si es par o impar. No, lo dije porque preguntó ahí en el chat cuándo se sabe
cuál tiene más elementos, así en definitiva, o sea, simple. Claro. Simple de a uno, pero para Claro. saber si eran pares era otra cosa. Claro, si yo desapilo de 2 en 2, un número impar, o un número par, es un número que es múltiplo de 2 o divisible por 2. Entonces yo le voy sacando de a 2. Por ejemplo, si yo al 8 le voy sacando de 2, en un momento me quedo con 0 elementos. Si yo al 7 le voy sacando de a 2, eventualmente me quedo con un solo elemento. Pero más que ustedes tienen que ver cómo comprueban cuando se estén acercando al último elemento. Porque ¿qué va a pasar? Si a ustedes les queda un solo elemento e intentan desapilar de a 2 veces, algo se va a romper ahí. Pues yo no puedo desapilar de 2 veces a una pila que le queda un solo elemento. Entonces ustedes tienen que ver qué pasa cuando les quedan un solo elemento. Entonces ustedes tienen que hacer una verificación ahí adentro. Ver si me puedo apilar 2 veces o no. Entonces yo desapilo una vez y antes de desapilar la segunda vez tendría que verificar si me queda un cierto elemento o no. Y si me queda un elemento o no me queda, bueno, significa que algo está pasando ahí. ¿Se entiende mejor ahora? Bien. Y ya con eso, ya pueden resolverlo. Falta resolver los pormenores, ¿no? Bien. Son las 10:06. Ahora ustedes 10:30 van a arrancar otra clase. Así que sería el ejemplo 18. Más o menos, más o menos. Voy desapilando de a 2, pero pasa que acá estaba desapilando de 2 pilas distintas, no de una sola. En cambio, si yo desapilo 2 veces de la misma pila, ahí tengo un problema. Porque puede que me quede sin elementos. Disculpe, profe, recién entro. ¿Esta es la clase de la comisión 101? Sí, esta es la clase de la comisión... no, en realidad es de la comisión 1. La comisión 101 es para el ingreso. Los números de 100, que van 100 y pico del ingreso. Acá una vez que entramos, son comisión 1, comisión 2, comisión 3, comisión 4, hasta la comisión 9. Pero sí, es el equivalente. Esta es la comisión 1. Lo más que, bueno, si recién entras, hay un tema, pues ya estamos terminando la clase. Bien, ante cualquier cosa, tipo en el campo está la información sobre el foro de consultas si tenés alguna duda, y si esta es tu primera clase, recomendaría que pases por tutorías, que también está en el campus general, la información de cómo acceder a tutorías, está el link de tutorías y la clave para traques tutorías. Deberías pasar por tutorías para ponerte al día. Bien, dado que ustedes ya están por arrancar en otra clase, ya les libero por hoy. Nos vemos mañana viernes, última clase de la semana. Vamos a dejar de compartir acá. Después de esto vamos a arrancar con la guía avanzada de pilas, que son problemas de pilas, pero bastante más complejos. Y a partir de ahí, ahí sí se pueden utilizar variables de tipo contador y demás. Listo. Nos vemos, gente. Hasta mañana. Chao, nos vemos.